Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Bueno, hoy estaremos viendo la práctica correspondiente a la conferencia sobre retorno y recurrencia, esas dos leyes que vimos el día lunes de esta semana, y estaremos viendo la práctica el día de hoy, eliminando recurrencias del pasado. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Bien, bueno, vamos a ir revisando el audio y si llegan los mensajes para ir iniciando la práctica del día de hoy. Como les decía, vamos a estar viendo la práctica correspondiente a la conferencia que vimos de fase A, titulada Retorno y Recurrencia. Entonces estaremos viendo esta práctica de eliminando recurrencias del pasado. Bueno, dándole la bienvenida a los compañeros que se unen ahora mismo al en vivo y a las personas que vean y realicen la práctica de manera diferida. Entonces vamos a ir, bueno, por acá nos saluda Carla Bonilla y nos confirma el audio y el video. Bueno, muchísimas gracias Carla, bienvenida. Entonces vamos a ir ya entrando en las diapositivas para hacer esta práctica, eliminando recurrencias del pasado. Entonces veíamos en las conferencias, hablábamos sobre lo que es la ley de la recurrencia, que hablábamos que re es volver y currencia ocurrir, o sea, todo vuelve a ocurrir, porque la vida de cada uno de nosotros con todos sus tiempos es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia a través de los innumerables siglos. Y es que muchas veces no se comprende, pero hasta en las mismas vivencias que tenemos en el diario vivir, muchas veces sentimos como que, o sea, como que eso ya lo viví, o sea, como que eso ya hubiese pasado y resulta que no es esa sola vez que ha pasado, es que ha pasado en muchas existencias la misma situación y nos volvemos a comportar de la misma manera porque allí están esos actores que son los que hacen que se geste esa recurrencia y todo vuelva a ocurrir. Entonces hablábamos del proceso de la recurrencia, donde repetimos siempre las mismas escenas,
dramas, comedias y tragedias de existencia tras existencia. Porque resulta que los protagonistas de la película son nuestros defectos psicológicos y mientras ellos sigan estando allí, pues se van a seguir gestando tal cual las mismas recurrencias. Entonces una persona puede pensar, no, es que si yo no me hubiese ido del país a vivir a tal parte, pues no hubiese podido sacar adelante la empresa que tengo, pero resulta que no. O sea, puede estar teniendo la misma empresa, el mismo tipo de trabajo, pues hace muchas existencias. Y no hubiese conocido a mi pareja, fulanito, y no hubiésemos tenido tantos inconvenientes. A lo mejor si me hubiese casado con el pretendiente que tenía ya en mi país o cerca de mi casa o esa persona que siempre estuvo pendiente de mí, a lo mejor hubiese tenido otra vida. Pero resulta que no, porque la persona dice, no, es que eso pasó fue porque me vine para el extranjero. Pero no, es que correspondía que la persona se fuese para el extranjero. Correspondía que conociera a esa persona. No, pero es que lo elegí entre 5 o 6 pretendientes que tenía y fue justamente ese. Pero a ese lo elegimos porque era el que correspondía. Ah, pero es que si no hubiese sido así, no me hubiese pasado tal situación, que perdimos la casa, que tuvimos este problema económico, pero es que de esa manera exactamente era que correspondía, porque allí están esos actores que van a hacer que tal cual suceda de esa manera. Una persona puede decir, no, es que esa pareja que me tocó, que me llevé siempre tan mal con él hasta que por fin tomé la determinación y terminé la relación. Pero resulta que no, porque no se comprende que a veces esa misma relación que empieza a ser problemática, que se empiezan a llevar mal, que se tienen problemas y se ofenden, y resulta que muchas veces la persona dice, no, pues termino la relación. Pero resulta que como en la recurrencia tiene un tiempo que debe darse esa manifestación de esos defectos, y pónganse que la recurrencia está pautada para que dure, por ejemplo, una relación de 8 años, y la persona llega a los 4 años y dice, no, no, es que yo voy a terminar esta relación porque no me aguanto con esta persona. Pero después pasa que entonces no consigue dónde vivir o se siente muy mal por allá y entonces la pareja viene y lo llama y es que te estoy extrañando y es que perdóname, que discúlpame y ahí vuelven a juntarse otra vez porque la recurrencia dura esos 8 años. Cuando la persona por fin completa el lapso de la recurrencia, supongamos que son esos 8 años, pues llega a ese punto donde la persona dice, tal día pasó como que fue un switch que se pasó. O sea, ya ahí no me importó que si lloraba, que si me decía que yo era lo más importante, que era capaz ahora de bajarme el cielo. Y la persona dice, no, es que comprendí que no era la persona de mi vida. Pero no es eso. En realidad es que hasta ahí llegaba la recurrencia, por eso ya no se sentían esos yoes que porque ya no estaban activos, porque allí hasta ahí estuvo la recurrencia, ya no estaban activos esos yoes y ya no se sentía aquella atracción, ese que me hace falta, ese que no voy a poder vivir sin esa persona, porque de esa manera es que se dan las recurrencias. O sea, tienen un laxo pautado para que uno vivencie todo lo que corresponde vivir y vuelva a alimentar esos yoes que ya tienen ese encuentro pautado para esta existencia. Hablábamos de cómo se gestan las recurrencias, que es por telepatía, por personalidad y por debajo de la razón. Y allí uno tiene que observar porque ya cuando se siente, y ahí es donde uno incluso reflexiona por retrospección, pues todas las relaciones que uno ha tenido antes de estar en el conocimiento, todas han sido por recurrencia porque ay, es que fue en la forma en que me habló y eso, ay, eso sentí unas maripositas en el estómago y es que justamente estaba vestido de la forma en que a mí me gusta que un hombre se vista y es que olía de tal manera o es que me miraba de tal forma, de acuerdo a los yoes de cada uno, porque esos yoes se están atrayendo por telepatía. Entonces, por debajo de nuestra razón se está sintiendo
esa atracción, esa alegría, ese entusiasmo hacia esa persona cuando la recurrencia es de lujuria. Sin embargo, allí vamos a ver que no solamente hay recurrencias de lujuria, puede ser una recurrencia de asesinato, de robo, de que hay personas que atraigo siempre muchas personas envidiosas, o personas que me traten mal. Ese tipo de situaciones que siempre se están repitiendo en nuestra vida es porque son recurrencias. Entonces, situaciones que no me gusta hacer este tipo de trabajo, no sé, porque no me gustan los jefes tiranos, pero siempre atino a caer en una empresa donde el jefe es tirano. Es porque le corresponde por recurrencia. Es que este tipo de situaciones me generan muchísimo miedo. Yo no sé por qué siempre termino estando en una situación como esta, porque está por recurrencia. Entonces, mientras no se observe cómo esos yoes se atraen por telepatía, porque esos yoes tienen ese encuentro pautado, esa cita fijada en ese momento determinado, donde muchas veces, y eso lo hablábamos en la conferencia, una persona puede decir, no, es que yo, no sé, de golpe se me antojó salir, mira, yo no vi ni la hora, no me pareció que era tan tarde, o sea, apenas eran las 7 de la noche o las 6 de la tarde, pero es que tenía unas ganas de comprarme un refresco, por decir algo, una gaseosa, y dije, es que tiene que ser ahorita. Y resulta que ese llamado, eso, o sea, eso que siente uno, eso tiene que ser ahorita, es porque allí está la recurrencia. Entonces, la persona que dice, no, es que yo tenía que viajar tal día porque todo se prestó y hablé con esta persona, cuadré y era para tal fecha, pero resulta que no se terminó dando para tal fecha. Es porque la fecha no era aquella, era esta. Porque las recurrencias son, o sea, tienen ese encuentro pautado con hora y fecha y los yoes que se van a encontrar en ese momento. Esa persona que dice, no, que yo iba a salir y yo no sé, se me antojó de golpe comprarme esa gaseosa y resulta que salí y me robaron. Pero es porque ese llamado que sintió a que tengo que salir a comprar algo, es porque esos yoes telepáticamente se estaban gestando, o sea, se estaban comunicando, llamándose telepáticamente para que la persona saliera y ese yo ladrón que se iba a dar en ese suceso, pues tenía que manifestarse. Entonces, eso es lo que tenemos que observar, como incluso hasta nuestra personalidad. Uno dice, por ejemplo, hay personas que comentan, no, es que yo soy muy agradable, muy jocosa, a mí me encanta ayudar y soy muy conversadora y resulta que dicen, o sea, yo tiendo a ser tan agradable con las personas y resulta que, pero hay personas que me tratan muy mal. Y resulta que hasta ese aspecto de su personalidad, de ser muy agradable, de ser muy simpática, termina siendo esos aspectos que van a traer ese tipo de personas ingratas, ¿no? Que la traten mal, que le ofendan incluso, porque tiene que darse de esa manera y se dan por debajo de la razón, o sea, la persona no se da cuenta, sino que empieza es a sentir, a esta persona me cae muy bien, me encanta cómo habla, o me encanta cómo me mira, o es ese, o sea, se le siente así como que es una persona muy bonita, muy buena, pero toda esa química que se da hacia esa otra persona cuando es una recurrencia de lujuria, es porque están allí esos yoes haciendo su trabajo, nuestra personalidad haciendo su trabajo, por debajo de la razón y allí se está gestando la recurrencia. Entonces, cualquier situación, o sea, esas situaciones que decimos es que siempre me pasa así, siempre me tocan jefes que son tiranos, no, es que siempre cuando voy al médico, siempre me toca un médico que me trate mal, siempre me tocan esos médicos que son bien déspotas y lo tratan a uno mal, es porque también lo traemos por recurrencia. Entonces es empezar a revisar. Bueno, por acá saludamos también al compañero Javier Pereira que se nos unió. Entonces tenemos recurrencias como carga psicológica, o sea, todos nuestros yoes, nuestros defectos psicológicos tienen encuentros pautados de todo tipo. O sea, que vamos a tener
recurrencias de celos, de lujuria, de ira, de sufrimiento, de dolor, de pobreza, eh, de, de negocios que no van a dársenos o de negocios que sí van a darse, o sea, todo tipo de situaciones porque recordemos que toda la carga psicológica la pasamos de una existencia a otra. Y la única diferencia que hay de una existencia a otra es que se vuelven a, a, a manifestar los mismos defectos psicológicos, pero ahora con más intensidad. Y en algunas situaciones donde a veces somos la víctima y a veces en una siguiente existencia ahora somos el victimario o al revés. Entonces, recordar que tenemos esa carga psicológica, que es todo ese bagaje que traemos de una existencia a otra, que mientras no eliminemos esos actores, pues van, ya tienen todos esos encuentros pautados. Entonces, vamos a hacer la práctica eliminando las recurrencias del pasado. Aquí recordemos que esta práctica puede hacerse en cualquier horario, puede ser acostado o sentado. Generalmente recomendamos que sea sentado para que no nos vayamos a quedar dormidos. Y vamos a concentrarnos en esa situación que nos haya sucedido o que en la existencia se nos haya manifestado varias veces. Recordemos que las recurrencias no solamente son de una existencia a otra, es que de un día a otro también se dan las recurrencias. Entonces vamos a observar, a elegir cada uno, pues aquella situación que más le esté generando robo de energía, que más lo tenga identificado, donde se genere esa recurrencia. Por ejemplo, si uno tiene, no, es que me llevo muy mal con mi mamá, por ejemplo, y siempre me he llevado mal con ella, no sé, yo hago lo mejor posible, lo que está en mis manos para llevarme bien con ella, pero resulta que no, nos llevamos pésimo. Y resulta que puede ser que tenemos 4, 5, 6, 7 existencias siendo ella mi mamá y yo la hija, y a veces yo soy la mamá y ella la hija, y así nos vamos rotando, pero seguimos alimentando esas mismas recurrencias. Entonces es observar cuáles son esos yoes que nos mantienen allí en esa misma película donde me hace, le hago y terminamos en esa relación tóxica, por decirlo de alguna manera, pero es porque siguen estando allí esos actores. Puede ser una recurrencia de adulterio, puede ser una recurrencia donde atraemos el mismo tipo de persona, donde el hombre dice, no, es que siempre me tocan esas mujeres sufridas, lloronas, que se la pasan todo el tiempo con ese tiki, tiki, y bueno, como que es que tengo pega, pega para ese tipo de mujeres que se ven muy seriecitas, se ven muy fuertes, pero resulta que en lo que ya empieza la relación no son igualita a la anterior, porque son recurrencias. O la mujer que dice, no, es que siempre me tocan los hombres que son muy tiranos o que son muy esto, muy aquello. Cada uno pues va a revisar qué tipo de recurrencia es la que va a observar, pero es eso que siempre nos termina pasando una y otra vez. Entonces vamos a hacer la práctica. Vamos a iniciar haciendo la conjuración del belilín y el círculo mágico. Vamos a hacer primero una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser. Entonces, vamos a inhalar lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Entonces, inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Muy bien. Vamos a hacer la conjuración del belilín, que recordemos aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energías negativas del ambiente, para que podamos limpiar el ambiente. Si hay personas nuevas, recordemos que esta conjuración del belilín y el círculo mágico está en la conferencia número 7 en nuestra página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, vamos a cantar imaginando cada palabra. Belilín, belilín, belilín.
ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección que, recordemos, cierra el ambiente y lo deja protegido. Vamos a concentrarnos en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para realizar la práctica. Aquí tenemos un ejemplo de petición de asistencia que tiene la finalidad de trascender los procesos recurrentes que nos estancan en el trabajo interior. Vamos a hacer cada uno su petición internamente. Allí podemos mencionar incluso la recurrencia que vamos a trabajar. Muy bien. Vamos a hacer el proceso ahora de relajación psíquica y física. Vamos a relajar en la parte psíquica nuestras emociones a través de la respiración. Vamos a inhalar lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien, ahora vamos a relajar nuestra mente concentrándonos en escuchar sonidos. Entonces podemos iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración
Y de allí salimos a escuchar sonidos del exterior sin identificarnos con ningún sonido. Solamente percibimos, soltamos y vamos buscando cada vez uno más lejano. Vamos a hacerlo durante un minuto. Muy bien. Ahora vamos a relajar el cuerpo físico a través de la imaginación. Entonces vamos a sentir al tiempo o vamos a hacer ese ejercicio de imaginarnos todo nuestro cuerpo al tiempo, revisando desde los pies, todas las piernas, nuestro tronco, nuestros brazos, todo el brazo hasta las manos, los dedos, nuestro cuello, nuestra cabeza, nuestra cara, hasta los cabellos. Vamos a imaginar pues cómo observamos todo nuestro cuerpo físico y vamos a ir revisando dónde hay alguna tensión. Entonces, donde percibamos una tensión, allí vamos a ordenarle a los músculos, nervios y tendones de esa zona, vamos a ordenarle relájese, cálmese, suéltese. Después inhalamos y soltamos, soltando esa parte que esté tensionada. Entonces vamos a empezar a hacer como ese escaneo, revisando pues cada uno de nuestros pies, con los dedos, las plantas de los pies, el torso, la parte interna, nuestra pierna, desde el pie, desde el tobillo a la rodilla, de la rodilla a la unión en el tronco. Vamos a revisar en cuál de nuestras piernas o en nuestros pies que haya alguna tensión. Y allí vamos a ordenarle a esos músculos, nervios y tendones, relájese, cálmese, suéltese. Inhalamos, retenemos y soltamos. Volvemos a revisar a ver si hay alguna tensión en pies o en nuestras piernas y allí le ordenamos. Suéltese, cálmese, tranquilícese. Inhalamos, retenemos y soltamos. Ahora vamos a observar el tronco al frente, los músculos de la espalda, los órganos internos. Vamos a observar todo nuestro tronco al tiempo a ver dónde hay alguna tensión y allí vamos a ordenarle. Suéltese, cálmese, distensiónese. Inhalamos, retenemos y soltamos. Seguimos observando en nuestro tronco si hay alguna otra tensión y allí le ordenamos. Relájese, cálmese, suéltese. Inhalamos, retenemos y soltamos.
Ahora vamos a observar nuestros brazos desde el tronco hasta el codo, del codo a la muñeca y ambas manos. Hacemos el recorrido, nuestro brazo izquierdo, nuestro brazo derecho. A ver dónde hay alguna tensión y allí le ordenamos a esos músculos, nervios y tendones. Suéltese, cálmese, tranquilícese. Inhalamos, retenemos y soltamos. Observamos si hay alguna tensión allí en nuestros brazos o en las manos, o si todavía hay alguna otra parte de nuestro tronco o de las piernas que esté tensionada. Y allí le ordenamos. Suéltese, cálmese, relájese. Inhalamos, retenemos y soltamos. Ahora vamos a observar nuestro cuello y nuestra cabeza. Los músculos del cuello, los huesos, nervios, tendones, en la cara, la cabeza, nuestro cuero cabelludo. Revisemos si hay alguna tensión. Y allí le ordenamos. Relájese, cálmese, suéltese. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Muy bien. Ahora vamos a escoger la recurrencia que queremos estudiar. Recordemos que habíamos dado ejemplos, o sea, puede ser una recurrencia de lujuria, una recurrencia de adulterio, una recurrencia de enamoramiento, de pareja, que siempre atraemos el mismo tipo de persona, por ejemplo, o ese tipo de jefe que atraemos siempre, ese jefe tirano o ese jefe manipulador, o eh, el que a cada uno pues le toque por recurrencia, o ese tipo de situaciones que nos generan miedo, o eh, esas situaciones de pleitos con alguien de la familia, que siempre tengo ese mismo problema, en el ejemplo que habíamos puesto, que si es con la mamá o que si es con un hermano o con algún otro familiar, es que justamente a esa prima no la soporto, nunca la he tolerado y la cosa es que me la encuentro hasta en la sopa. Pues esa situación que nos estamos atrayendo por recurrencia, vamos a estudiarla. Entonces, es reflexionar cada uno esa recurrencia que tenga. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a dedicarle 3 minuticos a observar cómo estaba nuestra psicología antes de que se diera esta recurrencia. O sea, recordemos que los estudios que hacemos es en función de lo que hayamos vivenciado. Acá no nos vamos a inventar nada, sino ese tipo de situaciones que siempre se nos dan, en este caso pues por recurrencia. Bueno, todas las situaciones que se repiten son por recurrencia, pero entonces vamos a ver cómo estaba nuestra psicología antes de que se diera esa recurrencia. Acá vemos en el ejemplo una situación de pareja, donde se generan pensamientos de imaginación, recuerdos, opiniones respecto a lo que es la relación de pareja. Hay sentimientos de agrado y de desagrado, hay deseos que se generan, la persona desea tener una pareja, sí o asado,
donde se generan también muchos conceptos. Si no estuviese sola todo sería más fácil, por qué no encuentro la pareja correcta, porque siempre atraigo el mismo tipo de hombre, el mismo tipo de mujer para el hombre. Eh, donde quisiera salir a hablar con alguien o llamar a una amiga, donde hay aspectos de soledad, de tristeza, de autoconsideración. Esto en el ejemplo de la relación de pareja, pero cada uno debe observar su psicología respecto a esa situación, porque muchas veces, o sea, a la que vamos a estudiar cada uno, porque muchas veces también estamos muy predispuestos precisamente porque como es algo que siempre se está dando, generalmente nuestra psicología ya está predispuesta. Y cuando no nos ha pasado nunca y nos empieza a suceder, pues también está esa predisposición porque nuestros yoes saben que igual vamos a traer eso que tenemos allí que tanto nos perturba. Entonces vamos a revisar durante los próximos 3 minuticos y vamos a ir pidiendo muerte. 3 minutos en realidad es muy poco. Cuando uno va a hacer una reflexión debe darse pues sin poner tiempo, o sea, todos esos pensamientos que se generaron, toda esa imaginación mecánica, películas mentales que se dan, recuerdos, conceptos, opiniones, y todos esos sentimientos de agrado de que me gustaría esto y esto y esto y esto y no me gustaría ni esto ni esto ni esto ni aquello y por eso se me generan este tipo de deseos y este tipo de deseos no. Entonces allí vamos a ir reflexionando e ir pidiendo muerte. Por eso les decía, si uno va a hacer el estudio para un yo, pues sencillamente no le pone tiempo, sino que va allí en su cuadernito anotando o internamente pues revisando todos esos pensamientos, todo lo que se movió a nivel de nuestra mente y va, Madre Divina, elimíname este pensamiento este recuerdo y estas opiniones y esto que dijo la mente que sí y esto que dijo que no. Todos esos sentimientos de agrado y desagrado de la misma manera, o sea, no tomando el tiempo, sino cubriendo pues cada uno de estos aspectos. Entonces vamos a hacerlo durante 3 minuticos por cuestiones de tiempo, pero cada uno debería revisar pues el tiempo que sea necesario para que elimine pues todos los detalles que vaya encontrando respecto a la recurrencia que esté estudiando. Entonces recordemos ir pidiendo muerte a cada uno de estos aspectos que vayamos encontrando respecto a nuestra psicología antes de que se diera esa recurrencia. O sea, toda esa predisposición ante la recurrencia.
Muy bien, vamos a pasar entonces a revisar el siguiente ítem, que ellos se manifestaron cuando inició la recurrencia. Entonces, el ejemplo que tenemos acá, que es sobre la relación amorosa, vamos a ver cómo se siente esa telepatía. La persona siente que es amor a primera vista, siente una atracción como ese no sé qué que le veo a esa persona, que es que a veces incluso la persona dice, no, no es mi prototipo, pero no sé, tiene algo que me atrae y es esa atracción telepática, esa comparación incluso que puede haber respecto a lo que normalmente me atrae, pero esta persona no cubre con eso, pero no sé por qué, pero me causa esa atracción, esos nervios, esa angustia, esa ansiedad, ese querer ver a esa persona, las miradas, el sentir esa compañía con ese agrado, ese respaldo, esa curiosidad, ese sentir que lo conocemos o que la conocemos. Cuando se trata, pues acá en el ejemplo, que es una recurrencia de lujuria, pero cada uno va es a revisar que ellos se manifestaron cuando ya estábamos allí en la situación, cuando ya se manifiesta la recurrencia, cada uno en la que esté reflexionando. Entonces vamos a revisar durante los próximos 3 minuticos. Recordemos pedir muerte a cada yo que vayamos encontrando, o sea, eh, cómo fue ese proceso, o sea, qué de toda la expectativa que tenía, qué se manifestó. Si me vio, no me vio, si sentí, no sentí, qué pensé, qué dije, qué no dije. Vamos a ir pidiendo muerte pues a cada uno de los aspectos que vayamos observando. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ítem. Vamos a ver que ellos se manifestaron durante la recurrencia. Cuando se trata de una relación amorosa, pues tiene varios aspectos la relación amorosa, que es el ejemplo que tenemos acá.
se dan detalles durante la conquista, detalles durante el enamoramiento, detalles durante la fornicación, durante la degeneración sexual, durante la convivencia, embarazos, hijos. Entonces, por eso les decía, es poco tiempo lo que vemos acá, porque si vamos a estudiar este tipo de recurrencia, pues tenemos que ver, de aquí se desprenden muchísimos, muchísimos detalles que hay que estar observando y eliminando. Entonces, cada uno pues le dará el tiempo que requiera para revisar todos estos aspectos. Por ahora le vamos a dar 3 minuticos, pero cada uno pues en la medida de sus posibilidades pues después le dedicará más tiempo e irá revisando cada uno. Si es este tipo de recurrencia que va a reflexionar, pues aquí tiene varios aspectos. Y cualquier recurrencia que vayamos a estudiar, pues en la medida en que vamos consiguiendo un detalle, de allí se desprenden muchos más detalles, porque podemos ayudarnos con las preguntas, por qué, para qué, cómo, qué otra cosa pensé, qué otra cosa sentí, qué conceptos tenía, por qué tenía esos conceptos, e ir viendo como que de dónde viene esa recurrencia, qué es lo que me está dando todavía esa recurrencia, qué me sigue generando esa recurrencia. O sea, si ya la hemos trabajado, por ejemplo, algún tipo de recurrencia y vemos que sigue sucediendo de la misma manera, pues vamos a buscar a ver qué otros detalles no hemos visto. Entonces vamos a reflexionar durante los próximos 3 minuticos y recordemos ir pidiendo muerte a cada uno de los aspectos que vayamos observando. Como les decía, no es solamente durante 3 minuticos. Si uno hace la meditación reflexiva, pues no le pone tiempo, sino que empieza a revisar en cada aspecto y por allí se va extendiendo en conceptos, pensamientos, sensaciones, emociones, las sensaciones en el cuerpo en cada uno de estos aspectos de conquista, enamoramiento, fornicación, etcétera. Todo lo que se mueve a nivel de la mente, los conceptos, y como les decía, pues ir buscando abrir ese defecto psicológico, consiguiéndole cada vez más detalles. Entonces vamos a revisar cada uno en la recurrencia que esté reflexionando.
Bien, vamos a pasar ahora a ver el siguiente ítem, cuáles fueron los defectos que me llevaron a terminar la recurrencia, o sea, hasta dónde llegó. Entonces, cuando se trata de una recurrencia de relación amorosa, pues, cuáles fueron aquellos defectos que nos llevaron a terminar la relación? El hastío, la insensibilidad, el aburrimiento, la rutina, los celos, ira, desprecio, odio, resentimiento, venganza, desconfianza, adulterio, prostitución, la familia, maltratos, discusiones, eh, aspectos de los hijos, o sea, cada uno debe revisar. Si es otro tipo de recurrencia, pues vamos a ver cuáles fueron los defectos psicológicos que nos llevaron a, eh, si por ejemplo era ese jefe tirano, pues entonces hasta que decidí poner la renuncia, o hasta que, si la recurrencia es otra, la mala relación con la mamá o con alguien de la familia, pues vamos a ver cuáles fueron esos defectos que siempre me han llevado a terminar en ese punto donde nos decimos cuatro cosas y no nos hablamos más. O sea, ¿qué es eso que desencadena allí? Entonces vamos a revisar y cada uno vamos a ir pidiendo muerte a los aspectos que vayamos observando. Vamos a poner los 3 minuticos, pero recordemos cada uno debe, sin ponerle tiempo, revisar pues cada uno de esos aspectos que vaya observando e ir pidiendo muerte. En la recurrencia pues que cada uno vaya trabajando. Muy bien. Vamos a pasar al último ítem que es cómo estaba mi psicología después de la recurrencia.
O sea, después que ya todo pasa, que ya después que nos dijimos o que hicimos o que pasó, vamos a ver qué pasa después. En la relación amorosa vemos que después que ya pasa la recurrencia, la persona dice no vuelvo a confiar en nadie, todos los hombres son malos, quiero estar sola, voy a hacer lo mismo que me hicieron de ahora en adelante. Empieza a alimentar defectos psicológicos de feminismo, de lesbianismo, de prostitución, de soledad, de intelectualismo, de materialismo, porque se generan pues esos aspectos donde en lugar de trabajar lo que nos lleva a la recurrencia, estamos es yéndonos hacia apoyar al defecto psicológico. Entonces le echamos la culpa a los otros y resulta que no estamos trabajando esos actores que son los que nos llevan a traer este tipo de recurrencia. Entonces vamos a ver en el defecto que cada uno esté trabajando. Aquí estamos es con el ejemplo, pero en su recurrencia que cada uno esté trabajando, vamos a ver cómo está o cómo estaba nuestra psicología después de la recurrencia. O sea, qué es eso que quedamos allí como ronroneando en nuestra psicología una vez que ya la recurrencia se dio. El otro ejemplo que poníamos, que era el inconveniente o la mala relación con alguien de la familia, no es que siempre, porque mi mamá siempre ha sido así, es intolerante, me grita, me trata mal, no siempre, eso siempre ha sido culpa de ella y no sé qué. Vamos a revisar. O sea, ese en el ejemplo de la mala relación con la mamá o con cualquiera de la familia. Entonces, sin embargo, pues cada uno en su propia recurrencia que esté trabajando, pues va a reflexionar esto. ¿Cómo está nuestra psicología? ¿Qué aspectos se manifiestan? Que observamos allí cuando ya termina la recurrencia. Vamos a observarlo durante los próximos 3 minuticos y recordemos ir pidiendo muerte, que ya esta sería la última pregunta.
Muy bien. Bueno, hasta acá es la práctica. Recordemos, cada uno debe revisar, no con los tiempos que tenemos acá, sino, o sea, sin ponerle tiempo a cada una de las preguntas, sino ir buscando ahondar más en cada detalle que se manifiesta con sus propias recurrencias. Recordemos que la recurrencia es esa película que traemos de una existencia a otra, y cada uno de esos actores, mientras no sean eliminados, siempre están generando esos hilos invisibles que hacen que vuelva a darse una recurrencia. Entonces, esas situaciones que no queremos más en nuestra vida, que no queremos que se repitan, que no quiero atraer más ese tipo de personas, que no quiero tener más una mala relación con mi mamá o con un hermano o con alguien de la familia o con la pareja, pues parte de que tengamos esa disposición de eliminar esos actores que nos mantienen en ese tipo de recurrencias. Entonces, mientras no se haga ese trabajo de eliminar cada uno de esos actores, que son miles de actores, que es la forma en que pensamos, que sentimos, toda esa predisposición respecto a cada una de estas situaciones, pues es porque ya lo hemos vivenciado muchas veces. Pero mientras no hagamos el esfuerzo por ir viendo cada uno de esos actorcitos, este que piensa esto, que piensa lo otro y que se predispone para esto y para esto y para aquello, porque me molesta si dice, si no dice, si piensa, si no piensa, si me trata de esta forma, si me trata de esta otra. Todos esos detalles que vayamos encontrando son los que le van restando fuerza a esas recurrencias, y allí es como vamos a ir viendo que vamos a ir eliminando esa secuencia donde sigue dándose lo mismo, le vamos restando fuerza hasta que ya podamos eliminar completamente la recurrencia. Bueno, por acá nos saludaba Marlon. Bueno, bienvenido Marlon. Y Buscador del Conocimiento también, y Verónica por acá. Bueno, bienvenidos. Entonces, bueno, hasta acá la práctica. Vamos a dar las gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por la asistencia. Vamos a hacerlo cada uno internamente. Y también recordarles que, pues si hay aspectos que todavía con estos 3 minuticos no encontramos, pues es bueno eh, volvernos nuevamente a sentar, a revisar qué otros aspectos más le encontramos. Volvemos a echar para atrás el video y vamos a ver, ¿no? En esta pregunta yo vi que podía ampliar mucho más. Revisemos. En la medida en que eliminemos más detalles, recordemos que estamos liberando nuestra conciencia. Entonces, vamos a recordarles la conferencia de mañana de fase A. Vamos a ver los yoes de las drogas y el alcohol. Una conferencia bastante importante que estaríamos viendo el día de mañana a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Dejarlos también con nuestras redes sociales para las personas que quieran unirse al grupo de WhatsApp. Siempre en la descripción está el enlace al grupo de WhatsApp, está en la descripción del tema. Y aquí está nuestro número de contacto por si quieren hacer alguna pregunta al privado. Están las páginas de Facebook a través de las cuales transmitimos en vivo. Y está la página de YouTube donde están resguardadas todas las conferencias, todos los en vivos que hemos hecho y todos los videos que hemos transmitido. Entonces, déjenme revisar si hay preguntas o si hay algún otro comentario pendiente. No, veo que no hay más comentarios ni preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Ya estaríamos pasando el material complementario el día de mañana y la invitación para la conferencia de mañana. Bueno, muchas gracias entonces a todos por participar. Que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.